Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre del 25 de enero. Pues inversores, muy bienvenidos. ¿Cómo estáis? Marc y yo os estábamos esperando. Marc, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchísimas gracias por la invitación, Ismael. Debutando como analista de estos podcasts. Marc Llull es gestor de Diafanum. Lo estoy leyendo bien, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Marc, otra sesión del 0% aburrida, como estábamos previendo desde el lunes, sin referencias excesivas. Estábamos esperando los resultados de Banc Sabadell mañana para que nos animen un poquitín. Sí, a veces nos comentábamos, lo preferimos, no sabemos si quedarnos quietos o total, para lo que mueve los mercados mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Muchas veces. Pero hablando de lo que mueve a los mercados, Marc, me gustaría que compartieras con nosotros, ya que estamos sin referencias macro, quizá también es un buen momento para saber qué esperáis vosotros de este año, porque una de las cuestiones que nos preocupa, al menos en nuestra redacción, y sabemos que no somos los únicos, es la escasa visibilidad que tenemos sobre lo que va a pasar este año en distintos aspectos, entre ellos dentro de la macroeconomía y afinando un poquitín más, por ejemplo, con los tipos de interés, porque hay quien no se cree la hoja de ruta del Banco Central Europeo, por ejemplo. ¿Qué estáis proyectando vosotros? Pues bien, Ismael, seguramente el 2023 sea un año donde se generen oportunidades, un año complicado, un año con volatilidad, porque como bien decías, existen sobre la mesa, o hay sobre la mesa, mejor dicho, ciertas interrogantes, ciertas dudas que todavía quedan por disipar. Lo hablabas, lo comentabas al comienzo, los tipos de interés, lógicamente la inflación, qué está pasando con China, cómo está su política de COVID. Es decir, tenemos suficientes ingredientes en la coctelera como para esperar de un 2023 que sea un año con movimiento. Que haya movimiento no significa que sea ni bueno ni malo. Nosotros preferimos entenderlo desde un punto de vista positivo. Siempre que hay movimientos hay oportunidades, y creo que es el momento de intentar detectarlas e invertir en ellas después de un 2022 donde ha llovido y ha llovido con fuerza. Vosotros os apuntáis a la caída lenta, al tobogán este lento que está de la economía, que se está dibujando, parece, en las principales áreas del mundo, o estáis viendo cualquier otro escenario. No sé si contempláis el crecimiento o seguís apuntados a las previsiones más negativas de finales de año, a pesar de este moderado arranque, ¿no?, de 2023. Sí, bueno, el arranque del 2023 llevamos 20 y pico días, es lógico que haya empezado con fuerza después de un 2022 complicado, y efectivamente creemos que el escenario de crecimiento a nivel mundial va a ser menor de lo que podíamos prever el año pasado. Pero ahí cabe diferenciar por barrios, es decir, no es lo mismo, o no tenemos la misma previsión para el crecimiento europeo que para el crecimiento americano o el crecimiento asiático. En Estados Unidos la economía sigue fuerte, es verdad que hay el riesgo de la recesión por la política tan drástica que está llevando a cabo la Fed, con subidas de 400 puntos básicos en el 2022, pero parece que esa inflación empieza a ser derrotada y por lo tanto lo que espera el mercado o lo que esperamos los inversores es que esa política monetaria sea algo menos estricta y por lo tanto de algo más de aire a los mercados y sobre todo a los mercados de crecimiento como las tecnológicas. Hablaba de barrios, hablo del barrio europeo. En Europa pues la recesión quizás sea más dura, sea más profunda. El BCE está subiendo tipos de interés, pero lógicamente a un ritmo menor, y la realidad es que la Fed se encuentra con una inflación de demanda que puede frenar que puede frenar con una subida de tipos, y el BCE se está encontrando o enfrentando a una inflación totalmente de oferta o de costes que proviene mayoritariamente por el conflicto bélico que estamos viendo a día de hoy entre Rusia y Ucrania, que está encareciendo mucho las materias primas, commodities, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí sí que distinguimos por barrios. Creemos que hay más crecimiento en la zona, en Estados Unidos, en la zona de Norteamérica, y nuestras carteras luego también están apostando por un sesgo asiático más que por Europa. Como decía antes, intentamos dibujar en nuestras carteras las zonas de crecimiento mundial, y creemos que hoy pasa, como decía, por Estados Unidos y todo lo que es el sudeste asiático, con posiciones importantes tanto en China como en la India, por ser líderes del motor y del crecimiento mundial. Con estos puntos cardinales, ¿qué sectores, cómo estáis organizando vuestras inversiones en renta variable? ¿Qué sectores, por ejemplo, os gustan más para protegeros de esta incertidumbre que nos has descrito, ¿no? Pues yo creo que sectores que se puedan ver beneficiados de la coyuntura actual, de inflaciones elevadas, de tipo de interés elevados, todo lo que sean sectores como el financiero, asegurador, en la zona geográfica de Europa nos parece interesante y atractivo para incorporar en cartera.
No somos tan positivos en el financiero americano porque hay diferencias entre la banca americana y la banca europea, y también hay gran parte de los bancos que tienen negocio importante de M&A y en fusiones y adquisiciones, y no tanto en una economía, no tanto en lo que es la banca comercial, que se puede ver más beneficiada de esa subida de tipos que comentaba. Por lo tanto, por nombrar sectores, yo creo que en un 2023 podemos ver sector europeo en positivo, la parte más value, más cíclica, y en Estados Unidos estamos apostando más que por sectores, por índice, más que por sector. El propio S&P es un índice muy diversificado, con una eficiencia en cuanto a distribución sectorial, y preferimos invertir más en índice que en un sector puro. Marc, nuestras proyecciones son de cierre de año con un equity del 3% aproximadamente, por tanto por debajo de la inflación. ¿Cómo lo haréis vosotros? Si en el supuesto, vamos a hacer el ejercicio, vamos a imaginar de que solo tuvierais activos en renta variable. ¿Cómo lo haríais para batir la inflación? ¿O es un ejercicio ya directamente que lo pasamos para el año que viene o para el 25 incluso? Yo creo que efectivamente es un reto importante para este 2023, pero que no tenemos que dejar de perseguir esos objetivos. Lo que nos dice la teoría económica es que el activo que realmente cubre de la inflación es precisamente la renta variable, por tener la capacidad de trasladar al consumidor final esos aumentos de costes Por lo tanto, nosotros sí que creemos que con la renta variable se debería poder cubrir esa inflación española de en torno al 5 y pico %, pero ahí está la clave, ¿no? Ser capaz de seleccionar esos sectores, esas zonas geográficas, y por lo tanto, vuelvo a lo de antes. Yo creo que para poder formar una buena cartera para un 2023, lo primero que hay que exigir al gestor es una diversificación sectorial, una diversificación geográfica, y por lo tanto apostar por esas zonas que creemos que tienen crecimiento en el medio y largo plazo. ¿Cómo os lleváis con la renta fija? Pues a día de hoy bien. A día de hoy bien. Después de una década. 31 de diciembre, ¿cómo era la cosa? Sí, efectivamente. 2022 pasará a la historia por ser uno de los peores ejercicios que se recuerde de la renta fija, si no recuerdo mal, y tiro de hemeroteca, creo que fue en el año 31. Nos tenemos que remontar al año 31 para ver resultados tan negativos en la renta fija. El activo libre de riesgo, quizás mal nombrado, como sabemos, el bono alemán a 10 años llegó a tener caídas en precio de más de un 20% durante el 2022. Por lo tanto, hay que ser selectivos en lo que es renta fija, y nosotros desde Diafanum asesoramos en que es una buena oportunidad, y mojándonos un pelín más, diría que estamos sobreponderando renta fija, sobre todo corporativa y high yield, en zona europea. No estamos invirtiendo en renta fija americana. Es verdad que la curva de tipos está pagando más que la europea, pero la diferencia de tipo de cambio no nos parece atractiva. Es decir, el cubrirnos el dólar a día de hoy encarece lo suficiente como para que no sea atractiva esa inversión, y por lo tanto estamos dirigiendo, como decía, lo que es renta fija hacia mercado europeo, investment grade y high yield, sobre todo corporativo. No estamos en gobiernos, y estamos de una forma paulatina incrementando duración. Pues te voy a dar un dato a ver si cambiáis de idea. Es un dato del día. El Tesoro ya ha hecho la primera colocación de bonos a 10 años, ha repartido 13.000 millones, pero es que la demanda ha sido de 87.000 millones, perdón. ¿Te dice algo esta cifra? Bueno, es un mercado que todavía está intervenido, y que por lo tanto nos tiene que generar cierta preocupación. Por eso digo que no estamos apostando por gobiernos, y sí por corporaciones, es decir, por deuda corporativa. Marc, ¿cómo armarías una estrategia de inversión asequible, o sea, fácilmente conseguible, en renta fija? Bueno, yo creo que lo que tendría... Sin ser muy sofisticado, pues por ejemplo, con lo que estamos hablando, bonos, letras. Yo me iría... Bueno, primero tendríamos que conocer efectivamente la necesidad de esa liquidez, qué duración tenemos por delante por parte del inversor, si es una cartera que persigue un objetivo de corto, de medio o largo plazo. Pero vuelvo a lo de antes, en una coyuntura de subidas de tipo, sobre todo en la europea, lo que no podemos hacer es aumentar o tener duraciones largas. Como decía antes, nosotros acabamos el año con una duración de en torno al año en cartera, y le hemos ido incrementando paulatinamente en el mes de diciembre y comienzo de enero, porque también creemos que empezamos a ver ya el techo, o deberíamos estar cada vez más cerca de ese techo de tipos de interés. Por lo tanto, duraciones cortas y paulatinamente ir incrementando esa duración, y vuelvo a lo de antes, high yield europeo y investment grade europeo. Marc, y la resurrección de los depósitos, que parece una cuestión muy básica, ¿no? Pero ¿qué papel pueden jugar los depósitos este año? Es muy buena pregunta. Pues yo creo que todos esperábamos el año pasado, viendo la escalada del Euribor, que empezarían los bancos a remunerar, y la realidad
realidad es que no es así. Teniendo un Euribor a 12 meses por encima del 3%, creo que, si no tiro de memoria, 3,3, 3,4 a 12 por ahí va, sí. A 12 meses. Lo lógico, nos permiten redondear aquí, ¿no? Sí, vamos a dejarlo en el 3. Por encima del 3%. Eso es. Yo creo que lo que deberíamos exigir a nuestros bancos es que nos pagasen como mínimo a ese mismo plazo ese 3%, y la realidad es que están muy, muy lejos de esas remuneraciones. Yo creo que la situación es clara. Los bancos, a diferencia del 2011-2012, donde hubo la famosa guerra del pasivo, la diferencia principal es que los bancos hoy sí que tienen mucha liquidez y por lo tanto no están dispuestos... No entrar en esas peleas, claro. Efectivamente, no tienen la necesidad de entrar en esas peleas y por lo tanto no creo que vivamos, ojalá me equivoque, pero no creo que vivamos remuneraciones a 12 meses, a 18 meses del 3-4%, que lógicamente para cualquier cartera sería un alivio. Marc, en la revista hemos escrito que nuestro director Alejandro Ramírez escribió que el año, déjame volver un poquitín a la renta variable, que el año va a ser con mucha volatilidad, que es lo que estábamos comentando al inicio del podcast, pero que en el mejor de los casos acabaremos empatados. Vamos a perder dinero durante el primer semestre para recuperarnos durante el segundo y cerraremos al 0%. Ya te digo que estamos viendo un 3%, el 3% que te comentaba antes, aunque es cierto, como señalabas, que somos muy positivos para el IBEX y estamos proyectando un potencial de hasta el 22%. No somos los más positivos del lugar, esta renta 4 todavía más eufórica que nosotros, ¿no? Caramba, para estos, como diría, ¿no?, en el Consejo de Ministros, para estos viajes son necesarias estas alforjas. ¿Cuál es vuestra opinión? Para al final quedarnos al 0%, ¿no es mejor, pues eso, cogerte una letrita o algo? O incluso un depósito de estos, claro, aunque sea malito, ¿no? Al menos te pierdes, no es necesario que estés conectado a la actualidad. Y estos vuelvo a lo de antes, depende de cada cliente, depende de sus necesidades. Yo no me atrevo a predecir en cuánto acabaremos las diferentes bolsas o la bolsa mundial de aquí a final de año. Hemos empezado bien, yo creo que hay ciertas dudas que teníamos a final de año que empiezan a disiparse. La política de COVID-0 de China parece que no, pero nos ha dado alas, ha dado pulmón al mercado, ha restado o entendemos que va a restar inflación a nivel mundial, que es uno de los principales ingredientes que decía antes que están preocupando al mercado por cómo responder a los bancos centrales, pero la realidad es que a día de hoy hemos empezado bien, la renta fija está teniendo buen comportamiento y la renta variable, sobre todo la europea, está tirando. Por lo tanto, yo iría, como dicen algunos, partido a partido y minuto a minuto casi, ¿no? Efectivamente. Minuto y resultado. Eso es. Pues Marc, muchas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, Ismael, por la invitación. Y a vosotros, inversores, amigos inversores, no lo hemos comentado al inicio, pero ya os lo comento ahora porque es que esto está aburridísimo. Al 0%, 0,20 para arriba, 0,20 para abajo, así se está moviendo el índice. El IBEX 35, nuestro el de referencia al que nos miramos, el Eurostock está, bueno, un poquitín más debilitado, por ejemplo, en el menos 0,70, lo estamos leyendo ahora en finanzas.com. Así que nada, mañana sí que acordaos que esperamos un poquito más de acción con los resultados de Banco Sabadell, que marcarán un poquito el tono o mucho del tono, dependiendo de lo que haga, para la gran semana de Banco Santander, BBVA y CaixaBank, que empiezan a partir del miércoles 1, me parece que es de memoria, del 1 de febrero. Así que atentos todos mañana a Banco Sabadell, seguid puntualmente informados desde finanzas.com, que estaremos trabajando en ello, pasando la lupa desde primera hora de la mañana. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.